Mira esto, mira esto. Nuestro Señor Jesucristo nace en el año 4004 desde Adán, desde el principio. Y si nos vamos a la historia, hacia atrás, todos los sucesos históricos, llegamos en este maravilloso mapa hasta el año 2348 antes de Cristo. Encontramos el Gran Diluvio. ¿Quiénes son los que pasaron el Gran Diluvio? Bueno, Noé, que vivió 950 años, y sus tres hijos, Jafet, Sem y Cam. Cam y Jafet no se tiene registro bíblico de cuánto tiempo vivieron, pero sí de Sem, que vivió 600 años. Si vemos a Sem, que es la línea mesiánica, alabado sea el Señor, vamos a encontrar que a la muerte de Sem en el año 1846 antes de Cristo, encontramos que ya Abraham e Isaac estaban vivos. Este mapa maravilloso nos enseña toda la estructura genealógica, geográfica y todos los eventos, tanto bíblicos como universales del mundo, que pronto voy a ir desarrollando con ustedes. Gloria a Dios, aleluya. Hola, Dios te bendiga. La Biblia da evidencia del origen de los grandes imperios de la antigüedad. Y hoy te voy a demostrar cómo la palabra del Señor nos muestra el origen de Egipto. Y vamos a ir a la Biblia y lo vamos a ver en este mapa. Cuando Adán entra en la tierra, nace su tercer varón Set, que vivió 912 años, Enos 905, Cainán 910, Mahalael 865 años, Jared 962, Enoc 365, Matusalén 969, luego de Matusalén nace Lamec 777, Noé 950, con Noé nace Cam, y Cam, después del diluvio, tiene a Misraín. Misraín, en esta línea de tiempo de todo lo que es la historia universal, es el origen de Egipto. Misraín literalmente significa el alto y el bajo Egipto, dos Egiptos, y eso lo podemos mirar en las escrituras. En Génesis capítulo 12 verso 10 dice: Abraham en Egipto. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Tengo este diccionario de hebreo antiguo y griego también, logos kalogos. Cuando vemos entonces Génesis capítulo 12 verso 10, su contenido, vamos a buscar la palabra Egipto. Aquí tenemos la palabra Egipto en hebreo. Vamos a la referencia 47:12. ¿Y qué significa? Mizraim. Mizraim significa alto y bajo Egipto. Entonces, Misraín, la Biblia no dice que fue un faraón, tampoco que fue un rey, pero de el hijo de Cam, Misraín, proviene los pueblos y todos los años que transcurrieron hasta todos los faraones en la historia del imperio Egipto, hasta el momento en que fue tomado por el imperio de Babilonia por Nabucodonosor, y fue desmembrado todo aquello, que es una historia larguísima hasta nuestros días. De así podemos ir mirando a través de este mapa maravilloso toda la historia de los pueblos vinculados a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde. La historia bíblica tiene un gran misterio. En el antiguo mundo, antes del diluvio universal, los hombres vivieron muchos años. Hay muchos que se dejan llevar por lo complejo de esto, lo difícil de creer, y mezclan cálculos de años, meses faltantes, que el tiempo era diferente, etcétera, etcétera. Pero la Biblia es clara. La Biblia habla de años reales, aunque la clasificación de los tiempos, los meses, que antes eran 10 meses, que era el mismo tiempo de traslación de la Tierra alrededor del Sol, la cual significa un año. Los tiempos
eran totalmente conocidos y se sabía el tiempo completo en que la Tierra giraba alrededor del Sol haciendo un año. Así que vamos a ver un poco en este mapa maravilloso las edades y cómo fue cambiando entre los dos tiempos prediluviano y postdiluviano. Muchos hombres en la historia, desde Adán, que vivió 930 años, otros como Mahalael, que vivió 895 años, Matusalén, que es el hombre que bíblicamente es el que está descrito como el que más años vivió, 969 años. De hecho, Matusalén muere en el tiempo del diluvio. Noé vivió 950 años. Sem vivió 600 años. Luego del diluvio comienzan a degradarse la longevidad de los hombres. Ejemplo, ya Terá 205 años, Abraham 175 años, Isaac 180 años, Moisés 120 años, Josué 110 años y así sucesivamente hasta las medias en nuestro tiempo, la cual son entre 60 y 80 años los más robustos. Las personas se preguntan si esto realmente fue posible. Si de verdad hubieron hombres en la antigüedad, en el antiguo mundo, que realmente vivieron tantos años. Pues sí, la misma Biblia da luz a la ciencia con respecto a este tema. Y la ciencia también interpreta la posibilidad real de que la Biblia dice la verdad. Vamos a ver el texto bíblico que nos da un primer mensaje claro de lo que pudo haber ocurrido en el antiguo mundo. El libro de Génesis, capítulo 2, versos 5 y 6. Dice el texto relatando de una forma más detallada la creación. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Cuando Noé es llamado por Dios para anunciarle el juicio contra la maldad exorbitante que había en el antiguo mundo, hubo un tiempo que alrededor de 100 años, 150 años, las escrituras más o menos menciona que Noé estuvo anunciando el juicio de Dios, de que iba a llover un gran diluvio y todo iba a inundar toda la tierra. Por supuesto, las personas no le creyeron. ¿Por qué? El texto dice que salía un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Significa que no llovía. En el antiguo mundo, desde Adán hasta los tiempos del diluvio, no llovía. El sistema, el ciclo del agua era totalmente diferente. Y lo que estaba anunciando Noé al mundo era totalmente inédito. Era algo que jamás había pasado. No lo conocía. Así que estaba revelando algo que era muy difícil. Solamente por fe, solamente entregando el corazón a Dios, podía las personas de aquel tiempo, con su gran maldad, con aquella anarquía terrible que Dios ya quería destruir, era la palabra de Dios golpeando sus cabezas y no podían recibir ese mensaje. Por eso, alabado sea el Señor, Jesucristo da un mensaje maravilloso, que así como en los días de Noé, así será la venida del Señor. Porque la gente no cree aquello de que va a venir por las nubes el Rey de Reyes y Señor de Señores, cosa que las generaciones no han visto nunca, señales tan poderosas del cielo. De la misma manera, alabado sea el Señor, eso ocurrió. Ahora, vamos a retomar el punto de por qué los seres humanos vivieron tanto. Hay otro punto interesante que nos va a revelar la Escritura para fortalecer la teoría. Vamos a la Biblia. Génesis capítulo 9, del verso 13 al verso 16, dice el texto.
mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Como ya dije antes, esto ocurrió en el año 2348, más o menos 100 días después. El arca reposa sobre el monte Ararat y aparece entonces el arco en las nubes, aparece el arco iris. ¿Y el arco iris qué es? Es la refracción de la luz en las gotas, las cuales están suspendidas en el aire. Alabado sea el Señor. Por primera vez, los habitantes de la tierra, por supuesto los que se salvaron en este gran evento, vieron por primera vez este cambio. Significa que el cambio de prediluviano a postdiluviano, Dios hizo cambios tremendos a la atmósfera, al ciclo del agua, y ahora podían ver la lluvia. Ahora podían ver la condensación de una forma diferente. La estructura de la atmósfera cambió. A nivel de ciencia hay algo importante. En los tiempos prediluvianos, alabado sea el Señor, la atmósfera era más rica en oxígeno, alrededor de un 35% más oxígeno que en los tiempos actuales, que equivale a más o menos un 21%. Más oxígeno, más calidad de aire, una mejor calidad en la naturaleza, árboles más grandes, animales más grandes. Por hecho, en el tiempo de la época prediluviana, existieron los dinosaurios, animales más fuertes, hombres más longevos, animales más longevos. Y había, por supuesto, por la maldad, por causa de la naturaleza caída, el hombre se hizo tan terrible, tan destructor de la creación de Dios, se separó de Dios, le dio la espalda a su Dios. Por eso Dios trae juicio al mundo de esta manera tan tremenda. La palabra del Señor dice que el juicio próximo será por fuego. Los hombres están llamados a volver a Dios. Los hombres están llamados a volver a Dios. La ciencia revela estas cosas. La degradación de estos tiempos de ahora, las células del cuerpo del ser humano, animal y de los hombres, de la humanidad, se desgastan más rápido. Tenemos un sistema más corrompido, una naturaleza más corrompida, alimentos corrompidos, por eso no duramos mucho. Pero antes era distinto. Y Dios quiere hacer cielo nuevo y tierra nueva como Él la planeó desde el principio, con hombres que de verdad tengan una comunión con su Dios. Gloria al que vive, aleluya. Matusalén, el hombre más viejo que revela la Biblia, 969 años. En los tiempos prediluvianos, desde Adán, la creación de Adán y Eva, hasta el gran diluvio universal que ocurrió en el año 1656 desde Adán, o el año 2348 en reversa antes de Cristo. Alabado sea Dios. Este hombre fue el que más duró en toda la historia del antiguo mundo. Nacido en el 687 desde Adán, o en el 3317 antes de Cristo, behind Christ, antes de Jesucristo. Matusalén es un nombre profético que significa cuando muera ha de venir. Cuando muera ha de venir. ¿Qué significa? Que en la muerte de Matusalén iba a venir ¿qué? El juicio de Dios a la tierra. El padre de Matusalén es Enoc. Enoc vivió 365 años. Enoc fue el primer hombre que revela la escritura
que fue arrebatado al cielo, no vio muerte. Y Enoc, cuando tuvo 65 años, fue cuando dio su primer hijo, Matusalén. Alabado sea el Señor. Enoc está en la descendencia del tercer hijo de Adán y Eva, llamado Set. Set vivió 912 años. Recordando que el primer hijo de Adán y Eva fue Caín y Abel. Y la Biblia revela la descendencia de Caín en esta generación. Toda esta generación del antiguo mundo prediluviano se resaltó por su nivel desastroso de maldad y de impiedad que provocó la ira de Dios sobre el antiguo mundo, dando entonces el diluvio universal. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!